pero también nos da mucho gusto, y lo digo con mucha claridad, el que haya un trabajo importante por parte del gobierno del Estado en materia de política. De alimentación. Quiere decir entonces que si la pobreza es multidimensional, así se mide y así se entiende, el combate a la misma tiene que ser con varias dimensiones y con una coordinación intersectorial bien importante. Coordinación intersectorial y coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Y me parece que hay algo destacado, insisto, cada vez que yo puedo venir a Colima, y es el énfasis que hacía el gobernador, el énfasis que hacía y le daba seguimiento a la secretaria Valeria a tener una política social con coordinación y que vaya analizando cómo está la pobreza, en qué ha mejorado, en qué no ha mejorado Colima y dar política pública al respecto. Y con ese esfuerzo es muy importante mostrar y señalar que con la información que Coneval dio de pobreza hace unas semanas, podemos ver que ya tenemos una película de pobreza 2008-2018. Y lo que podemos ver es que en el caso de Colima, la pobreza y la pobreza extrema, por primera vez en la historia de esta medición de 10 años, se observa una reducción
en el número de personas en pobreza y en pobreza extrema al mismo tiempo. Este fue el periodo 2016-2018. Eso es importante destacarlo porque parecería que el esfuerzo de política social, parecería que la generación de empleos, la generación de inversión está siendo efectiva en el combate a la pobreza. Esto no quiere decir que todo vaya perfecto, esto no quiere decir que no haya retos. Hay retos en Colima, hay retos importantes, pero en el caso de reducción de la pobreza es muy claro ver, por ejemplo, que la pobreza amplia baja de 248,000 personas a 235,000 personas entre 2016 y 2018, y la pobreza extrema cae de 19,280 personas a 18,200 personas. Eso quiere decir que hay un conjunto de elementos que han tenido un buen desempeño. Déjame nombrar algunas cosas en general. En primer lugar, ha habido carencias sociales que han bajado. Ha habido carencias que se han disminuido en Colima, como por ejemplo la carencia por acceso a los servicios de salud ha bajado. Eso quiere decir que la cobertura de servicios de salud ha crecido en el Estado. También ha caído la carencia en la calidad y espacio de la vivienda, es decir, hoy podemos ver viviendas con mejores pisos, con mejores techos, con mejor infraestructura, y eso es importante. Por supuesto, hay retos todavía en materia de servicios en la vivienda, hay retos en materia de seguridad social, como todo el país. La carencia más alta del país social es la seguridad social. Es un reto que por supuesto persiste, pero hay un elemento bien importante que de todos ellos mejoró de manera fundamental en Colima en los últimos 2 años. Y ese es el hecho de que la población con ingresos menores a la línea de pobreza, esa población ha ido bajando. Es decir, el ingreso de la población en Colima ha venido subiendo del 2016 al 2018 de manera importante. El Coneval muestra cada trimestre cómo le va a este indicador, el indicador de ingreso laboral y su poder adquisitivo. Y este ha ido mejorando, y ese ha sido un factor fundamental para entender por qué la pobreza ha bajado junto con los elementos de las carencias. Y si hay un mensaje aquí claro que yo quiero mostrar es, si un país, si un Estado quiere reducir pobreza, tiene que hacerlo vía los ingresos de las familias, tiene que hacerlo vía por el empleo de las familias, y me parece que eso ha sucedido en Colima en los últimos 2 años. Y esto tiene que ver también en parte con que Colima en los últimos años ha tenido crecimiento económico positivo. Es decir, el crecimiento económico positivo en el país se traduce en mejores ingresos para las familias. Y además de lo que pasó en Colima, en la conferencia hablamos de cómo le ha ido y cómo están los municipios en materia de pobreza. De todos los municipios de Colima, Ixtlahuacán es el municipio con mayor pobreza, 59.9%, Armería con 51.1%, Tecomán con 48.7% de pobreza, pero al mismo tiempo podemos ver que en pobreza extrema hay municipios en los cuales la pobreza extrema ya es muy pequeña y que es muy fácil poder mostrar bandera blanca en pobreza extrema en Villa de Álvarez, en Cuauhtémoc o en Colima como municipio. Me parece que falta muy poco para que el Estado de Colima pueda mostrar reducciones importantes y prácticamente mostrar bandera blanca en la pobreza extrema. Y también en la conferencia dimos a conocer mapas urbanos de pobreza como estos, en los cuales la herramienta del Coneval, de la más novedosa que tenemos, que hemos compartido con los gobiernos de los estados, es una herramienta que permite analizar en qué zonas de las áreas de pobreza, de las áreas urbanas, hay mayor pobreza y que ahí el gobierno tenga elementos para focalizar y reducir la pobreza. Entonces, tanto en Armería como en Colima, como en todos los municipios urbanos,
podemos ver estos elementos. Y finalmente, lo que dijimos en la conferencia es que hay dos explicaciones de por qué la pobreza y la pobreza extrema bajaron en Colima entre 2016 y 2018. La primera es, ya lo decíamos, el desempeño económico, sobre todo de los ingresos laborales, fue bueno en Colima entre esos 2 años. Insisto, todavía hay retos económicos importantes en Colima, pero el incremento del ingreso laboral fue importante. Cada vez que hay mejoras en los ingresos de las familias, la pobreza tiende a bajar, y aquí se ve en Colima. Y el otro elemento que favoreció la reducción de la pobreza tiene que ver con la política social integral. Tiene que ver con el empeño en la planeación del gobernador, también de la secretaria Valeria, en decir, a ver, queremos una política social que vaya en dos tiempos. El tiempo de más corto plazo de poder darle a las familias, ampliar sus derechos sociales en materia de salud, de vivienda, de alimentación y de ingreso. Y en segundo lugar, no quedarse ahí solamente con la mejora de los derechos sociales, sino buscar que haya una mayor movilidad social de la población. Es decir, ser prioritarios en grupos de mujeres, en grupos de indígenas, en grupos de adultos mayores, en grupos de poblaciones con discapacidad, para que eventualmente no solamente las personas que ya tienen ingreso tengan más mañana, sino que hay un objetivo fundamental de desarrollo de cualquier sociedad, que es que haya movilidad social que permita la igualdad de oportunidades. Si hay un tema pendiente en México como país, es tener un país con igualdad de oportunidades, que siendo hombre o mujer, indígena o no indígena, con discapacidad, tengas chance de acceder a los mejores puestos. Y este es un objetivo importante que se ha puesto Colima, y lo ha ligado a programas sociales importantes, junto con la coordinación interinstitucional que decíamos. Los programas sociales, digamos, hay varios programas que me parece importante destacar en materia de educación, como becas rurales, en ingreso